Vamos a seguir con las mini entrevistas de Marco, que estuvo en el Congreso Latinoamericano de Periodismo de Investigación en Río de Janeiro, y allí conversó con uno de los mejores periodistas de El Salvador, Óscar Martínez, el jefe de redacción de El Faro, un medio que ha sacado potentes investigaciones sobre el gobierno del presidente Nayib Bukele. Ojalá que los fans peruanos de Bukele, que hay varios, escuchen bien sus palabras. Óscar, el alcalde de Lima, recién reelecto, ha dicho que él quiere ser un poco como Bukele, aplicar sus políticas contra la criminalidad. ¿Tú qué le dirías? Bueno, le diría que en ese caso también tendrá que negociar con los grupos criminales de Perú, como lo ha hecho el presidente Bukele con las pandillas en El Salvador, y darles concesiones carcelarias a cambio de beneficios electorales. En ese caso también tendrá que establecer un régimen de excepción que le quite derechos básicos a los ciudadanos y encarcelar a más de 60.000 personas sin ninguna condena judicial en menos de 7 meses. Tendrá que dejar que más de 70 personas mueran en las cárceles sin haber tenido ninguna condena y haber sido presentado ante un juez. Si quiere tomar las políticas de Nayib Bukele, pues adelante, pero estos son elementos esenciales de las políticas de Nayib Bukele como presidente de El Salvador. Mucha gente dice que Nayib Bukele está tratando de ser un dictador, y otros dicen que no hay pruebas de que se encamine un régimen autoritario. Yo defiendo la postura del editorial que hemos hecho en El Faro. Nayib Bukele es ya un autócrata, ya controla todos los órganos del Estado, él controla el poder judicial, que le ha permitido reelegirse por primera vez en la historia democrática del país, aunque la Constitución lo prohíbe en varios artículos. Nayib Bukele impuso y controla a su fiscal general, que lo primero que hizo al llegar al poder, al control de la fiscalía, fue destruir la unidad antimafia que estaba investigando al gobierno por muchos casos de corrupción, del caso llamado Catedral, que en El Faro hemos publicado varios artículos al respecto. Nayib Bukele controla el legislativo, es decir, sus diputados son básicamente personas que aprietan botones por lo que Bukele les ordene. Y Nayib Bukele evidentemente tiene al ejército, a la policía, etcétera, etcétera. Es decir, ya es un autócrata. Nosotros consideramos que el último paso para convertirse en un dictador plenamente, con cada una de las letras de la palabra, Nayib Bukele lo va a dar en febrero de 2024. Y ya lo anunció. Cuando Nayib Bukele se reelija como presidente, él va a verse consolidado como un presidente inconstitucional, y por tanto ya no va a haber ninguna manera de no entender que ese señor es un dictador. ¿Cuáles son las consecuencias de haber pasado la economía a bitcoins? El Bitcoin no lo ocupa la gente en El Salvador. En todo caso lo ocuparán los turistas que llegan, alguna gente en las playas. El Bitcoin no tiene ningún uso. Toda la inversión millonaria que nos ha ocultado, porque se oculta toda la información por decretos legislativos, toda la información sobre cómo crearon la Chivo Wallet, que es la wallet nacional, cómo crearon los puntos de los cajeros Chivo, que están abandonados, algunos de ellos solo habitados por perros que buscan refugiarse en las lluvias. Toda esa inversión ha sido un saqueo al erario público. Y no solo eso, nosotros solo sabemos qué inversión ha hecho Nayib Bukele en Bitcoin por los tweets que él pone. No hay ninguna otra información pública que nos permita comprender a ciencia cierta un documento cuánto ese señor se ha gastado del erario público en una moneda que no ha hecho más que caer durante un año. Un país con salud financiera puede especular. El Salvador es un país miserablemente pobre. No podés especular con el dinero de gente que no tiene para cenar. ¿Cuáles son las consecuencias que han tenido ustedes en El Faro por ejercer básicamente la libertad de expresión? 17 meses de intervención de Pegasus a 22 miembros del periódico. Chuponeo telefónico, lo que decimos los peruanos. Estuvieron adentro de nuestros teléfonos, en el caso de gente como Carlos Martínez, mi hermano y periodista del Faro, estuvieron 269 días habitando su teléfono. Cuando le hicieron el examen, la gente de Citizen Lab y de la Universidad de Toronto, había una infección en vivo. En mi caso fueron 43 intervenciones, entraron y extrajeron todo lo que quieren, conocen a quienes amamos, a quienes odiamos, de qué forma nos movemos, qué relaciones familiares tenemos. ¿Y está determinado que eso fue el gobierno? Está determinado, bueno, NSO Grupo ha dicho que solo le vende a estados, eso, y el estado está plenamente controlado por Nayib Bukele. Tenemos ya casos judiciales abiertos por revelación de información confidencial, como si ese no fuera mi pinche trabajo. Tenemos también algunos casos abiertos por, nos quieren acusar de lavado de dinero, porque el presidente en cadena nacional aseguró que El Faro lavaba dinero. Esos casos abiertos que están durmiendo en la fiscalía para activarlos en el momento que les dé la gana, ha hecho que ya muchos periodistas, no solo del Faro, pero también del Faro, vivan ya en el exilio. Tenemos seguimiento
diario de los organismos de inteligencia, las amenazas en redes sociales de asesinato, incluso de instalar bombas en el periódico, las contamos por decenas. Es el momento más hostil para hacer periodismo.